Bienvenidos a la charla Propuestas de acción para estimular el lenguaje oral. Hacemos referencia a Nieto 2019, citado por Celedón. El lenguaje es todo medio perceptible por los sentidos que porta información, la cual se transfiere en el acto comunicativo. Tomando como referencia a Nieto, nos hacemos la pregunta: ¿qué es el lenguaje? El lenguaje son aquellas capacidades que el ser humano desde el nacimiento aprende, adquiere y desarrolla para transmitir pensamientos y sentimientos en un sistema de signos y también mediante las diferentes formas de comunicación, como es el escrito, el gestual, no verbal y verbal. El lenguaje es una actividad comunicativa, emocional y cognitiva que permite cumplir con dos funciones: interactuar y aprender, facilitando la expresión de emociones, sentimientos y mostrar información de distintas maneras. Es común ver en el aula a los niños y a las niñas hablando, comentando entre ellos y ellas, pero con gestos, posición corporal, nosotras las docentes y los docentes podemos deducir qué sucede con él o con ella. Claramente es importante destacar que los sistemas de signos van a depender de la cultura del hogar y de la comunidad. Ahora bien, existen algunos factores y causas para presentar problemas en el lenguaje oral. Uno de ellos es la maduración y evolución de su desarrollo. ¿Qué queremos decir con esto? Puede ser que tengamos un niño de 4 años, pero su lenguaje es de 2 años, o un niño de 7 años y su lenguaje es de un niño de 4 años. Aunque hay niños de 4 años, aunque no, la mayoría, ¿verdad? Porque tampoco podemos generalizar. La mayoría de los niños de 4 años tiene un lenguaje oral muy bueno. Sin embargo, presentan algunas dificultades que más adelante se las voy a mencionar. Entre una de las tantas causas está el trastorno espectro autista, el TEA, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, y recordamos que con ese trastorno tenemos 3 predominios: atencional, hiperactivo y combinado. El trastorno de procesamiento auditivo, que es una de las causas muy comunes, que los niños no escuchen de la mejor manera y por eso le impide decir, articular palabras. Si no escuchamos, ¿cómo vamos a hablar, verdad? Luego, el trastorno específico del lenguaje y trastornos de aprendizaje. Ahora bien, la adquisición del lenguaje en niños y niñas preescolares se da de manera apreciable en cuanto a sus experiencias se encuentren en un sentido significativo, que le facilita vivenciar, expresar y aprender. El lenguaje oral en edad de 3 a 5 años se caracteriza por posicionarse en la etapa preoperacional, que es donde el infante inicia a participar en juegos simbólicos. Juegos simbólicos, ¿a qué nos referimos a eso? Nos referimos a imitar papeles o roles de la familia. Vamos a imitar a papá, ¿qué hace papá? O jugamos a doctor, a ser maestros o a ser un constructor. Y que eso va también a tomarse en cuenta las experiencias acerca del mundo mediante la adaptación. Adaptación, ok.
Cuando entramos a un nivel nuevo, por ejemplo, materno infantil, la primera semana se llama semana de adaptación. ¿Por qué? No todos los niños tienen la capacidad de entrar a un ambiente nuevo y acoplarse, a desenvolverse fácilmente. Por eso, esa semana de adaptación, los niños aprenden a convivir con personas nuevas. No quiere decir que en una semana el niño ya se adapte. No, eso va a depender de cada niño y cada niña. Puede ser que haya niños que tomen 2 o 3 semanas para adaptarse, a como hay otros que tomen 3 días, 4 días. ¿Y cómo sabemos nosotras cuando el niño está adaptado o no? El niño que está adaptado se desenvuelve con tranquilidad, hace las actividades, participa. Y para los que no se adaptan, es común escuchar en ellos que digan, niña, ¿a qué hora nos vamos? ¿Cuánto falta para irnos? Mamá va a llegar, o no quieren comer, no quieren jugar, su participación es muy limitada. Y no hay que presionarlos. Poco a poco ellos se van a ir desenvolviendo y van a tomar confianza. Generalmente los niños de 4 a 5 años aún tienen dificultades para pronunciar fonemas que demanda el lenguaje oral y el idioma español. Según Celedón, define el componente fonológico a los sonidos del lenguaje desde el punto de vista de las funciones en la lengua. Como les decía, el lenguaje oral tiene sus demandas y el español también, el idioma español. ¿Por qué? Aunque tenemos 27 letras, esas 27 letras tienen letras especiales. ¿A qué me refiero con especiales? Que hay letras que tienen 2 sonidos. Por ejemplo, la letra C va a depender su sonido con la unión de consonantes o vocales. Por ejemplo, si la juntamos con la vocal A, O y U, suena K. Pero si la añadimos con la E y con la I, suena S. En los 4 años los infantes pueden presentar algunas variaciones o dificultades. Tomamos como referencia a Jiménez y a Mariscal. Es acá donde les voy a presentar 3 tipos de dificultades. Y esas 3 dificultades se pudo observar en el mes que tuvimos clases presenciales. Tomamos la primera, dice reducción y simplificación de la estructura silábica. ¿A qué nos referimos con eso? Consiste en simplificar las sílabas reduciendo su número o convirtiéndolas en sílaba básica. Por ejemplo, como podemos ver, dice fanda en lugar de bufanda o dete en lugar de diente. El segundo son procesos de asimilación. Son resultados de la influencia de un segmento o sonido sobre otro segmento dentro de la misma palabra. Por ejemplo, un niño o una niña dice libro en lugar de libro o luna en lugar de luna. En el primer caso, les voy a comentar que el fonema R, o sea, de la R, es uno de los últimos fonemas que los niños pronuncian por su complejidad. En tercer caso, son procesos sustitutorios. Consiste en añadir o decir un fonema que se le facilite a otro que no. Por ejemplo, como vemos, dice borro en lugar de gorro
¿Por qué el niño puede decir eso? Porque puede hacer que la letra G y su fonema es G, se le dificulta decirlo. Y para él es mejor decir borro, aún más si la familia lo comprende. O zapatilla en lugar de zapatilla. Nosotros, la cultura nuestra, decimos zapatilla y no zapatilla. La Z es un fonema que no se cumple como debe de ser. Es importante que cuando un niño no puede decir un sonido o fonema, como lo quieran llamar, que ustedes, papás y mamás, traten de que el niño lo intente. Por ejemplo, en el primer caso, como mi niño me dice borro y yo sé que es gorro, yo se lo acepto. Y resulta que el niño llega a entrar a una zona de confort y él en su interior dice, ok, si yo digo borro, me van a entender y no tengo la necesidad de decir gorro. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Si ustedes ven que sus hijos tienen esas tres variaciones, intenten de que ese fonema o esa dificultad que el niño tiene para articular, lo intente, lo haga. ¿Por qué? Porque eso va a facilitar la comprensión cuando el niño está hablando con adultos o con niños. Es muy importante. No se puede generalizar ni comparar el desarrollo de los y las infantes. ¿Por qué? Yo no puedo comparar a dos niños que tengo en el aula y él habla bien y el otro habla bien, pero con ciertas dificultades. Yo no voy a decir que el niño que habla muy bien está en perfectas condiciones. ¿Por qué no? Recuerde que todo el ser y nosotros tenemos 4 áreas del desarrollo: la cognitiva, la lingüística, la socioafectiva y la motriz. De tal forma que si comparamos, es como si fueran objetos y no. Son niños y niñas que están creciendo y necesitan sentirse emocionalmente bien. Una dificultad no predomina su futuro, no. Las dificultades y las necesidades se atienden para corregirlas o borrarlas totalmente de su mente. Ahora bien, les propongo unos ejercicios bucofaciales que pueden compartir en familia y también pueden tomar en cuenta a otros miembros de su familia. Por ejemplo, soplar, burbujas, remolinos o usar pajillitas con bolitas de papel y hacer que ellos soplen y muevan la bolita, también que hagan movimientos de la boca, que abran, que usen la lengua, ¿verdad? El lápiz acá, o también colocar el lápiz entre los dientes y que el niño trate de hablar. Usted les propone, ok, mi amor, vamos a hacer esa actividad. Vamos a colocarnos el lápiz y me vas a decir las palabras que yo te voy a decir. Por ejemplo, diga mamá. Entonces, el niño con el lápiz entre los dientes dice mamá. También que tiren besos. Este movimiento es excelente. La lengua, que toque el cielo, las mejillas, que se limpien los dientes y por detrás también, que la muevan, que la saquen. A veces, las mejillas.
labios y lengua son músculos y necesitan moverse, como todo nuestro cuerpo. Entre más nos movamos nosotros, más fuerza vamos a tener, es igualmente que la lengua y las mejillas. Por ejemplo, esta dice sacar y meter la lengua estirada. Saco, meto. Mandar los besitos, como les decía antes. De respiración, es muy importante. Hay niños que de la emoción desean decir lo que piensan de una vez y no se le comprende. Entonces, hagamos respiración. De respiración, el número 1 dice inhalaciones y expiraciones lentas o rápidas, nasales y vocales. Inhalamos, exhalamos. Por la boca. También podemos decirles, vamos a retener un poquito de aire. Tomo el aire, lo sostengo un poquito y botamos. Jueguen con las sílabas, con palabras, movimientos repetitivos, incorporar sonidos como ma, ma, ma o pa, pa, pa. Por ejemplo, la R, como les decía. La R es un fonema muy complejo. Que empecemos como carrito, o como la moto, que ellos relacionen el sonido con algo en particular. Estas son una de las propuestas que les presento. Sin embargo, es muy importante que ustedes lo practiquen en la casa. El material se los enviamos para que lo practiquen un ratito o se lo pueden pegar en la pared del cuarto o en la pared del baño. Y van a ver, van a mejorar mucho su articulación de palabras y de fonemas. Para ir concluyendo, les cuento por qué me enfoqué en el lenguaje oral. En el proceso de lectoescritura, los niños van a aprender a escribir conforme ellos hablan. Por eso es importante que en preescolar, tanto en materno como en transición, le enseñemos a los niños a hablar bien. ¿Para qué? Para que se les facilite el proceso. ¿Y cómo? Lo podemos ir preparando desde materno, tanto en la escuela como en la casa. Enseñémosle las vocales, los sonidos. Le presentamos las letras, la A, la E, la O, la I y la U. En este orden, ¿por qué? Porque conforme vayamos diciendo, nuestra boca abre, cierra, 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 hasta llegar chiquitita. A, O, E, I, U. ¿Verdad? Ok, ahora, en el proceso de lectoescritura, con previo preparación, tenemos que crear dos habilidades. La visual. Por eso les decía, presentemos letras. Las pegamos y que el niño vaya recordando que esa es la A. Que aprendan el sonido, el fonema. Más adelante les enseñamos el nombre, ¿verdad? Pero que vayan relacionando grafema, el dibujo de la letra, y fonema, el sonido. Entonces, la primera habilidad es la visual. Y la segunda habilidad se llama discriminación auditiva. Es la capacidad de reconocer e identificar las diferencias y similitudes entre los sonidos y las palabras. Es una habilidad básica para la adquisición del habla y lectoescritura. Claro, les presentamos una ficha, la vocal A, sonido A. A. Una técnica es
que cuando vayamos a decir el sonido, marquemos nuestra boca para que ellos recuerden que cuando nosotros le pidamos el sonido, sea este. Y repetirlo 3 veces. Por ejemplo, seguimos con la vocal A. A, A, A. Háganlo también con los días de la semana, con las letras de los días de la semana. Por ejemplo, lunes. Tenemos L, U, N, E, S. Si somos perseverantes y constantes, los niños pueden aprender a leer antes de entrar a primer grado. ¿Lo hacemos esforzándolos? No, es lúdico, es constante, pero despacio. Como no necesitamos que aprendan a leer de un día para otro, tenemos mucho tiempo, que poco a poco vamos a ir preparándolos. Por último, les quiero recordar, si su hijo o hija presenta dificultades en el habla, busque un profesional para que su necesidad pueda ser atendida, sea por privado o sea público. En el EVAIS, vayan, pregunten, no teman, que todas las necesidades que presenten los niños es muy importante cubrirlas, que no queden exentas, porque se van a ir arrastrando. Y recuerden, la edad preescolar es una etapa donde se forman las bases para la vida futura. Que esa base sea sólida y firme. Que formemos niños con confianza, felices, seguros de sus capacidades, pero que también reconozcan sus limitaciones. ¿Por qué? Porque las limitaciones van a ser nuestro punto de partida para superarnos. Son como los miedos. Los miedos hay que superarlos. Sería por esto. Es nuestra charla, propuestas de acción para estimular el lenguaje oral. Propongamos actividades lúdicas que los niños disfruten. Les voy a enviar varias actividades conforme pasan los días para que practiquen con sus hijos. Y si tienen alguna consulta o duda, pueden escribirme. Voy a estar atenta y atendiendo todas sus preguntas para mejorar el desarrollo de su hijo o hija. Así que les agradezco mucho y les voy a enviar también una encuesta para que la puedan completar y así enterarme de si funcionó la charla, qué debemos de mejorar o si queremos tratar de otro tema. También muchas gracias y espero que se encuentren muy bien, se cuidan mucho y nos vemos pronto.